Hola querido Fernando, un gusto poder conversar contigo, un abrazo cordial a todos los que siguen este importante canal digital. Muchas gracias, Pamela. Cuéntanos un poco cómo ha ido avanzando este debate. Tenemos dos informes, uno de mayoría, otro de minoría en la Comisión de Seguridad. Yo ayer lo conversaba con Ramiro Narváez y no alcanzaba a entender por qué existen dos informes. Me decía él, esto tiene que ver con una intención política de defender camisetas. Y yo le decía, bueno, a ver, esto es tan sencillo como que si necesitamos encontrar la raíz del problema y si se tiene que investigar todos los gobiernos desde 1830, pues que se investiguen todos los gobiernos desde 1830 para dar con el fondo del problema. Bueno, Fernando, lo importante es que el informe de mayoría realizado por la Comisión de Seguridad fue aprobado con nuestros votos. Nosotros votamos a favor de ese informe de mayoría, pero también construimos un informe de minoría contundente con mucha información que no se incluyó dentro del informe de mayoría. Si nosotros seríamos irresponsables y no quisiéramos una solución urgente para la crisis que está viviendo el país, simplemente no hubiéramos votado por el informe que construyó la comisión. Y ese informe, a pesar que tiene muchísimas falencias porque no hace un contraste adecuado de la información, también tiene cosas que son reales, como por ejemplo, que Ecuador vive una conmoción social por las masacres carcelarias. Segundo lugar, que los encargados de controlar las masacres, el día de la masacre, la última masacre, estuvieron en una fiesta. No estuvieron poniendo la cara ni controlando la masacre. Y en tercer lugar, que la ministra de Derechos Humanos y la ministra de Gobierno se negaron a comparecer a la comisión, aduciendo que no tenían competencia en los temas carcelarios. Si es que ellas no tienen competencia, ¿quién? Ok, aún así, las voces de la otra orilla lo que dicen es lo único que ha presentado UNES es el mismo informe, pero cercenado en cuanto al tiempo. ¿Cuáles son estas falencias que tiene el informe de mayoría y que ustedes han corregido en el de minoría, en tu juicio? Nuevamente, nosotros votamos a favor del informe de mayoría. El informe de mayoría está aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional por unanimidad. Todos los asambleístas votamos a favor. El informe de minoría no fue ni siquiera tratado en el Pleno, es un documento que quedará para la comisión, no es un documento de obligatorio cumplimiento a diferencia del de mayoría. Lo único que nosotros incluimos en este informe es, primero, que en el 2016 no existía el nivel de violencia en las cárceles. Por ejemplo, el número de muertos de las cárceles eran 7 personas, ahora tenemos más de 300 personas. En segundo lugar, y aquí hay una discrepancia respecto al tamaño de las cárceles. Para un grupo de políticos, las cárceles deberían ser el tamaño de una cajita de fósforos para que no se maten, lo cual es una locura. Nosotros cumplimos, cuando éramos gobierno, con los estándares internacionales respecto a tener cárceles del tamaño adecuado dividido en pabellones de la forma que la tienen en Estados Unidos, que las tienen en Europa. Sin embargo, dicen que ese es el problema de la masacre carcelaria, lo cual es una locura porque si es que ese fuera el problema dentro de las cárceles, no existieran armas. El problema es la falta de control. Nosotros teníamos escáneres, cámaras y todo un operativo de control que servía para ingresar a las cárceles. Ahora todo eso está apagado. Lo ha presentado un reportaje de La Posta, que no es un medio que va con nuestra ideología, sin embargo, ha presentado que ni siquiera esos escáneres y cámaras están prendidos. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones de parte de ustedes, de UNES, al final de esta construcción? Es decir, ¿en qué difieren las recomendaciones del que sí aprobó el Pleno, del informe que sí aprobó el Pleno? Las recomendaciones son volver a tener un ministerio coordinador de seguridad, porque estaba dividido en dos partes, la seguridad interna, externa, y por otro lado el Ministerio de Gobierno, que es el que hace política. Ahora solo tenemos una ministra de Gobierno, hace política, pero no está a cargo de la seguridad porque no conoce de seguridad, lo ha dicho públicamente. En segundo lugar, fortalecer Ministerio del Interior,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eran dos organismos que se encargaban tanto de la seguridad como del sistema de rehabilitación social. ¿Quién está a la cabeza de lo que era el Ministerio de Justicia? Nadie. Y en estas discusiones, Pamela, discúlpame la interrupción, en estas discusiones sobre la existencia o el desmontaje del Ministerio de Justicia, ¿cuál es la posición de las bancadas opuestas a UNES? Es decir, en este punto a mí me da la impresión, desde una posición ciudadana y por lo poco que converso también de esos temas con la gente a mi alrededor, que ya es casi objetiva la visión de que debería haber un Ministerio de Justicia y que fue un error desmontarlo. Lastimosamente, la oposición, todo lo que nació en el gobierno de la Revolución Ciudadana, no se la puede usar, lo cual es antitécnico. En otros países, como es política de Estado, no importa cómo se llame, póngale Ministerio del Encuentro, Ministerio del Banco de Guayaquil, píntenle de rosado, hagan lo que sea, pero creen una entidad similar a lo que era el Ministerio de Justicia para tener una cara que responda por los temas de rehabilitación social. La ministra de Gobierno se lava las manos, la ministra de Derechos Humanos se lava las manos, el comandante de policía se lava las manos, el director del SNAI dice que los guardias no sirven para nada y que él no puede meter policías y que él no puede meter militares. En otras palabras, pasa en un tractor que tampoco sirve para nada. Entonces no hay un responsable, una cara responsable. El gobernador dice que todo está bien y todos se pasan la pelotita, a diferencia de tener una ministra o ministro de justicia o de como lo quieran llamar, que responda solo del tema de rehabilitación social. Y aquí hago un énfasis, Fernando. El gobierno se demoró casi 3 meses en nombrar al viceministro encargado del Interior. Sí. Nunca les pareció importante la seguridad. Sí. Recién el presidente salió a decir que, bueno, ahora iba a ser prioridad de Estado cuando ya tenemos 200 muertos. Y les estalló el problema 3 días después de nombrarlo. Aún así, cualquier recomposición administrativa, institucional va a tomar tiempo y esto exige medidas inmediatas. ¿Cuáles son esas medidas de urgencia inmediata que se deben atender para ayer? Las medidas de urgencia es, primero, se tiene que requisar todas las armas que se encuentran en las cárceles. Tienen que volver a habilitar los controles para tanto el ingreso de armas, el ingreso de municiones y todo lo que se ingresa a través de las cárceles. La policía y los militares sí pueden ingresar a las cárceles. Lo dice la Constitución y también lo dice el Código que regula los temas de entidades ciudadanas, como por ejemplo que en estado de excepción, y recordemos que estuvimos en estado de excepción hasta ayer 18 de noviembre y ahora el presidente pidió ampliar 30 días más. En el estado de excepción, los militares y la policía sí podrían ingresar a las cárceles, obviamente respetando los derechos humanos y con un plan estratégico. El problema es que no hay plan. Nuestras soluciones y nuestras propuestas es crear un plan que busque tener las cabezas de los ministerios, que se ingrese a las cárceles y exista un control de armas, municiones, etcétera. En tercer lugar, que se haga un mayor control, no solo en las cárceles, sino también afuera de ellos. Recordemos que esta guerra de pandillas parece que está afuera y adentro de las cárceles. En cuarto lugar, la visita de la CIDH. Fernando, eso es fundamental. Recordemos que es el Estado ecuatoriano el que tiene la obligación de garantizar las vidas que se encuentran bajo su custodia. Es el Estado responsable que existan armas dentro de las cárceles. Es el Estado responsable que se maten. La CIDH y ha hecho 3 comunicados distintos en las diferentes masacres. Mira que estamos en 6 meses de gobierno y hemos tenido 3 masacres, 2 masacres por mes. Y aún así no existe un plan. Esta visita de la CIDH programada para el 1 de diciembre, primero, ¿tendrán posibilidad de aquí al 1 de diciembre de ingresar a los centros penitenciarios y de palpar y conocer la realidad de primera mano? En este momento ha trascendido que los militares han llegado hasta los corredores, pero no todavía tomando control de todos los pabellones. Bueno, para eso tiene que haber un plan muy estratégico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo hace la visita in situ, sino también se entrevista con las víctimas, se entrevista con periodistas, con los familiares de las víctimas, se entrevista con periodistas, se entrevista con otras funciones del Estado. Mira que dentro del grupo de ciudadanos que el presidente llamó a una reunión, no incluyó ni a la Defensoría del Pueblo ni a la Defensoría Pública. La CIDH va a alertar de que en la masacre de septiembre
solo el 30% tenían sentencia ejecutorial, el otro 70% no tenía sentencia. Y ahora el número será mayor, porque la mayoría de asesinados fueron del pabellón transitorio. Entonces, todas esas observaciones las hará la CIDH respecto al abuso de la prisión preventiva, del populismo penal, de la ausencia del Estado, a pesar de que durante más de 4 horas se transmitió en vivo lo que estaba pasando. El Estado tenía que responder de alguna forma. Esperar 3 días para informar algo, esperar 24 horas para dar una rueda de prensa, todo eso son una serie de elementos que demuestran que el Estado no estuvo a la altura de garantizar la vida de las personas. Ahora, más allá de los instrumentos institucionales que sirven, por supuesto, que son la herramienta para dar respuesta a este tipo de situaciones, ¿cuál es la visión que ustedes han encontrado en los funcionarios del gobierno central que han asistido a la comisión y a la asamblea? Tristemente no tienen la preparación técnica para manejar los temas de seguridad. La ministra de Derechos Humanos lo primero que hizo, en lugar de acudir, asistir a las víctimas, poner un punto de información, etcétera, fue a dialogar con la iglesia. Yo soy católica, pero esa no es la solución. Eso es una locura cuando tenemos un Estado laico. Lo que tenía que hacerse era crear un punto de información, acompañar a las víctimas. Para eso es ministra de Derechos Humanos. No tiene conocimiento. La ministra de Gobierno tampoco tiene conocimiento. Y aquí hay una preocupación permanente de parte nuestra y creemos que la CIDH será una gran ayuda para lo que está tratando de posicionar el gobierno, que es el correísmo, que somos nosotros los de la oposición, los que pretendemos crear esta conmoción social dentro de las cárceles. No es que se han muerto, no es que ha habido asesinatos, sino que es el correísmo el que ha causado esta conmoción social dentro de las cárceles. Eso lo dijo el vocero de gobierno, Carlos Hijón, en una entrevista en CNN. Eso lo ha dicho permanentemente la vocería de la bancada del gobierno, lo ha dicho la ministra de Gobierno. La gravedad de tener unas declaraciones tan irresponsables es terrible. Y tarde o temprano se van derrumbando sus mentiras. Recuerda que dijeron que el radar que se colocó en Manabí fue víctima de un atentado con explosivos. Y ahora se ha descubierto, y lo ha dicho el Ministerio de Defensa, que fue una mala instalación. Le quitaron a la frontera norte su radar. La frontera norte es una zona de riesgo. Todo el mundo conoce los hechos que han sucedido en otros gobiernos, en otros años en la frontera norte y que han bajado su intensidad debido a ese radar. Le quitaron la frontera norte al radar, se lo llevaron, lo instalaron mal y ahora tenemos las consecuencias de tener 2 lugares sin radar. Y así sucesivamente, el gobierno culpa a toda la oposición, pero no tiene los profesionales para enfrentar la crisis. Traigan profesionales del extranjero, busquen la forma, pero necesitamos una cabeza. Ahora, ¿cómo piensan darle seguimiento a todo esto? Es decir, ya se construyeron los informes, en teoría la comisión terminó su investigación, se presentó al Pleno, el informe fue aprobado, pero aquí veíamos hace un momento una nota de Leonardo Waldo en la que aparecía Billy Navarrete diciendo, vea, no hay atención en materia de derechos humanos a los familiares, se los pone en una fila y se les da una botellita de agua y se piensa que con eso ya han sido atendidos, no hay un acompañamiento psicológico, no saben algunos familiares ni siquiera dónde deben ir a reclamar los cuerpos de sus seres queridos. Es decir, que esto demanda un continuo seguimiento de parte de ustedes. ¿Lo tienen ya planificado y agendado? Sí, completamente. Nosotros estamos realizando un proceso de fiscalización, primero para evidenciar el abuso de la prisión preventiva, para evidenciar que muchos de los asesinados no fueron personas que tenían sentencia y estaban en prisión preventiva por delitos menores. En segundo lugar, el seguimiento en fiscalización a las acciones de la ministra de Gobierno y de la ministra de Derechos Humanos. Recordemos, y yo repito, que la ministra de Derechos Humanos, en lugar de estar en un punto de información, estar presente afuera de la penitenciaría, organizar un operativo para dar información a los familiares de las víctimas, que también son víctimas, porque el momento que tú pierdes un familiar por un asesinato en una cárcel que estaba en manos del Estado, también te conviertes en víctima, y la ministra decidió estar en una reunión con el clero. Esos son elementos fundamentales para evidenciar la falta de control y la falta de preparación de las ministras para estos temas. ¿Qué podemos hacer en su momento?
Y no queremos sonar a golpistas, pero hemos pedido sus renuncias. Lamentablemente no se han dado, pero si es que es necesario, iniciaremos los juicios políticos necesarios, porque no es un problema de que se vayan, sino lo que queremos es que respondan y que asuman su responsabilidad de cuidar a los familiares de las víctimas y de garantizar los derechos humanos, tanto de los que están adentro como de sus familias que están afuera. Esa es otra, Pamela, y esto ya para concluir, sabemos que tienes otra entrevista. ¿Era necesario que la respuesta de UNES en bloque, siendo el bloque mayoritario en la Asamblea, sea salir a pedir renuncias? Es decir, las urgencias lo que demandaban era que el grupo legislativo más nutrido salga a pedir renuncias en lugar de aportar soluciones. Le digo la verdad, a mí me sorprendió cuando lo vi. El pedido de renuncia fue por 3 puntos. Primero, porque ha sido la tercera masacre en 6 meses. Si hubiera sido la primera masacre, bueno, organícense y traten de dar soluciones a los problemas. Tercera masacre en 6 meses sin respuesta. Evidente falta de conocimiento, evidente falta de ética de las autoridades. Si es que el gobernador estuvo en una fiesta en lugar de estar en la cárcel, precautelando la seguridad, en cualquier país civilizado, lo primero que haría el propio gobernador es poner a disposición su cargo. Eso lo hace en cualquier país civilizado. Pensemos en cualquier otro país del mundo. Si hubiera sucedido una masacre así, los responsables eran los primeros en ponerle al presidente su solicitud de renuncia o el presidente pedía los cargos. Aquí no pasó nada, no rodaron cabezas. Y no es que queremos que rueden cabezas, sino que se ha demostrado una manifiesta ineptitud para manejar el tema de seguridad. Es manifiesta ineptitud. 3 masacres, 300 muertos. ¿Qué estamos esperando? Rogarles y que se pongan al día en información de seguridad cuando las horas cuentan, cuando hay posibilidad de otros motines, cuando hay guerra de bandas. No podemos esperar más. Aquí están vidas en juego. Bien, Pamela, te agradecemos muchísimo. Siempre la charla es muy interesante contigo y me gustaría extenderla todo lo que se pueda. Sabemos que tienes esta otra entrevista, así que la próxima vez que vayas a estar en La Clave, te rogamos que no tengas una entrevista después para poder conversar largamente contigo. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo enorme y bueno, a seguir informando con la responsabilidad como lo están haciendo. Necesitamos voces digitales que le demuestren al país lo que está pasando. Muchísimas gracias a ti, Pamela, por estar con nosotros en esta mañana. Pamela Aguirre, asambleísta por UNES, conversábamos sobre el tema de la crisis carcelaria y venimos con John Vinuesa justamente después de esta pausa.